saludo muy especial a todos los televidentes de Contacto Ambiental. De nuevo estamos con ustedes para informarles sobre la actualidad que acontece en el departamento en torno a la administración de los recursos naturales. Nuestro especial inicia con la voz del director general de Corpo Caldas, Juan David Arango Garner, quien se refiere a la emergencia invernal acontecida en Manizales y a las acciones que se adelantan para atender los puntos críticos. Un saludo muy especial a todos los televidentes hoy. Quiero comentarles desde Corpo Caldas cómo va esta emergencia. Hasta ahora hemos evaluado técnicamente cerca de 300 puntos críticos. Se han registrado algunas reactivaciones pequeñas, unos retrocesos en la corona de algunos de estos sitios. Sin embargo, hemos actuado con todas las acciones inmediatas necesarias: el cubrimiento con plásticos, el manejo de aguas lluvias en la corona, el perfilado de crestas en la parte alta, el retiro de escombros y de rellenos. Y la situación se empieza a normalizar. Ya estamos además en un proceso de valoración y de cuantificación de cuánto valen las obras en los sitios prioritarios. Sí, queremos indicar que los sitios prioritarios parten de sitios de gran magnitud como Aranjuez, como González Persia, como el Portal de San Luis en general, la Ruta 30, como Cervantes, granjas y viviendas, y más una serie de cerca de 90 puntos críticos que vamos a intervenir con recursos de Corpo Caldas de manera inmediata, porque entendemos y hemos evaluado que la no intervención inmediata puede generar actividad de estos fenómenos y compromiso de asentamientos humanos consolidados de importante magnitud. Bueno, además quiero informarles que estamos haciendo un ejercicio importante de gestión. Inicialmente vamos a tramitar un crédito con la banca comercial o con Findeter para obtener 30.000 millones iniciales e intervenir los 90 puntos más críticos que antes mencioné. Y a su vez, con el liderazgo técnico de Corpo Caldas y con el apoyo de la Alcaldía de Manizales, estamos estructurando un proyecto que vamos a presentar al Fondo Nacional de Regarías y que vamos a radicar en la unidad de gestión del riesgo para intervenir cerca de 60 puntos críticos restantes y en general todas las cuencas que fueron afectadas por esta época invernal, como la Quebrada San Luis, como la Quebrada Las Camelias. Esos recursos ascienden más o menos a unos 110.000 millones de pesos y esperamos el apoyo del Gobierno Nacional. Queremos además informarles que con apoyo del Consejo Municipal y con radicación de la Alcaldía, con base en la estructura técnica y la propuesta de Corpo Caldas, vamos a pignorar el punto 5 de la sobretasa ambiental durante 10 años, vamos a traer esos recursos a valor presente y vamos a realizar un crédito por 30.000 millones de pesos. Eso quiere decir que vamos a financiar esta tragedia con aporte de todos los manizaleños y con el esfuerzo de Corpo Caldas, que realiza un crédito y gestiona un crédito rápidamente para intervenir los 90 puntos más críticos. Finalmente, con relación a las intervenciones, quiero decirles que estamos haciendo inicialmente unas acciones inmediatas que no solucionan los problemas, pero sí los desacelera y mitiga sus efectos. Y luego vamos a intervenir a través de una figura que llama urgencia manifiesta, ya sea a través del municipio de Manizales o de Corpo Caldas, esos 90 puntos que ya tenemos valorados y cuantificados. Si obtenemos un crédito, esperaríamos que antes de un mes pudiéramos estar iniciando los trabajos. La corporación ya tenía un trabajo muy importante en materia de control y de obras de protección y de sistemas de monitoreo. Es una de las mejores en el país en eso, sobre todo cuando se trata de deslizamiento y de remoción en masa, y eso permitió que avanzara rápidamente en determinar los 30 puntos críticos y actuar sobre ellos que hoy se están monitoreando. Manizales tiene uno de los mejores sistemas de monitoreo en el país. Y precisamente eso le planteamos al presidente, de que realmente hay una capacidad muy importante de la corporación y así él lo reconoció. Primero hay que reubicar a las personas que están en zona de riesgo no mitigable, sobre todo en Manizales y en Villa María. Y hay que hacerlo por fases. Y la segunda, que necesariamente se tienen que hacer las obras adicionales de protección que requiere la ciudad. Y yo haría una tercera, y es pensar muy bien en el desarrollo urbano de Manizales y hacia dónde se debe hacer, porque hay zonas que realmente tenemos que congelar para ese desarrollo y establecerlas más bien en áreas de protección como bosques de paz.
Bueno, para nosotros realmente es un gusto como manizaleños, el presidente de Findeter y el quien les habla, estar aquí en nuestra tierra anunciando ayudas financieras por una línea de 60.000 millones de pesos. Esta línea es con una tasa especial, es decir, una tasa subsidiada que otorga Findeter para que en este momento, por ejemplo, Corpo Caldas pueda empezar de manera urgente las obras que tiene ya por 30.000 millones de pesos. No solamente está dispuesta para aquí, para nuestro departamento, también está dispuesta para el resto de sitios que hoy se encuentran en emergencia en el país. Pero hay otros anuncios importantes que vienen desde Findeter para la región. En Caldas, por ejemplo, ya se adjudicó el contrato para todos los diseños del Hospital Santa Sofía, un hospital de primer nivel que estamos reclamando todos los caldenses desde hace muchísimo tiempo. Y tercero, conjuntamente con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, el programa de Bosques de Paz que busca generar reforestación en aquellas laderas hoy que se encuentran en riesgo en la ciudad. Porque para prevenir hay que estar alerta. En época de lluvias, mantenga los sifones y las alcantarillas de su vivienda destapados. Procure que las zonas de ladera estén libres de basuras y escombros. Estos generan procesos de erosión e inestabilidad. Si detecta alguna situación anormal, informe a los organismos de socorro o a la línea verde de Corpo Caldas 018.000 96 88 13. Corpo Caldas. Gestión ambiental para el desarrollo sostenible. A propósito del tema de riesgo, Corpo Caldas presentó ante el Consejo de Manizales un proyecto del incremento de la sobretasa ambiental, el cual fue aprobado para desarrollar acciones en beneficio de la ciudad. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. Las condiciones topográficas y climáticas, la geología e hidrología imperantes en el departamento y el aumento de eventos naturales y antrópicos han promovido una gestión integral del riesgo, sustentada en proyectos orientados al análisis, seguimiento, prevención, control y mitigación de sucesos de origen socionatural y al conocimiento e identificación de los tipos de amenaza y riesgo predominantes en la región. En Manizales, estas características y la alta vulnerabilidad como consecuencia de los conflictos asociados al uso del suelo y al crecimiento poblacional implican la adopción de medidas contundentes que permitan la intervención del riesgo de manera permanente. Así, en el año 2009, la Alcaldía y Corpo Caldas presentaron ante el Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo, con el fin de incrementar 0.5 por mil la sobretasa ambiental, renta que se hace efectiva a través del impuesto predial. Con los recursos recaudados, cerca de 20.000 millones de pesos, se adelantaron las siguientes acciones. Estudios y diseños para la reducción del riesgo, intervención de 250 puntos críticos, continuidad al proyecto de guardianas de la ladera y restauración ambiental en microcuencas y áreas de interés ambiental. Para continuar con la tarea de reducir los niveles de riesgo y garantizar la seguridad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Manizales, en el año 2016 se formuló la segunda fase de este proyecto, denominada Agenda de Gestión Integral del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática en el municipio de Manizales. En esta oportunidad, el Consejo aprobó un incremento de la sobretasa ambiental del 2 al 2,5 por las vigencias 17, 18 y 19, y de ahí en adelante hasta 10 años completar el 2 por mil para que estos recursos sean destinados a continuar con esa segunda fase del proyecto de gestión integral del riesgo, incorporando unas nuevas estrategias o proyectos en aras de, digamos, que avanzar en esta estrategia municipal y poder, digamos, que implementar una serie de estructuras o elementos que nos van a ayudar, digamos, que a avanzar en esa problemática que tenemos actualmente con la gestión del riesgo en el municipio de Manizales. Las líneas estratégicas priorizadas en esta segunda fase son: conocimiento del riesgo y variabilidad climática, incorporación del riesgo y adaptación a la variabilidad climática en la planificación territorial, incorporación del riesgo y adaptación a la variabilidad climática en lo sectorial, reducción del riesgo y adaptación a la variabilidad climática con acciones estructurales, aprovechamiento de los recursos naturales y servicios ambientales. El proyecto, que fue aprobado por el Consejo de Manizales mediante Acuerdo 0937 del 22 de diciembre de 2016, se ejecutará en 3 años y tiene un costo aproximado de 41.390 millones de pesos. Bueno, me parece que el proyecto de la sobretasa ambiental para la ciudad de Manizales es supremamente importante en dos aspectos generales, digamos, en la adaptación del cambio climático y en
la gestión de riesgo que viene liderando la ciudad de Manizales a nivel mundial. En ese orden de ideas vemos que las bondades de esta sobretasa ambiental serán muchas para la ciudad, especialmente una deuda social que tenemos como es el mejoramiento integral de varios barrios subnormales que existen en la ciudad. Se le va a dar una solución definitiva a barrios como el Zacatín, como Eucaliptos, como el mismo barrio González, como el Aguacate. La Corporación Autónoma Regional en los diferentes debates presentó un plan de acción que básicamente está enraizado en 11 tópicos, pero que podríamos decir que empieza a cubrir no solamente la gestión de riesgo, la protección medioambiental, sino abordar en la agenda de la ciudad, en la agenda del departamento, temas tan importantes como el cambio climático, como la conciencia ciudadana alrededor del tema de ese cambio climático. Asume nuevas estrategias frente al tema de gestión del riesgo, porque no podemos negar que en Manizales estamos realmente abocados por nuestra topografía, por nuestra organización, en elementos que debemos prevenir y organizarnos para tener una ciudad que no colapse, que no tenga diferentes dificultades, no solamente en la época invernal donde se producen deslizamientos y allí un mantenimiento de laderas, sino también en la protección medioambiental de nuestras cuencas, de nuestro material hidrográfico. En la actualidad, el proyecto está incluido en el Plan de Acción de Corpocaldas 2016-2019, Trabajamos por un territorio habitable y sostenible, y hace parte de las acciones priorizadas en el Plan de Desarrollo Más Oportunidades. Es un compromiso de la administración municipal con el ambiente y con la gestión del riesgo. Es claro que las estrategias y los programas que se están gestionando y que se gestionarán a partir de estos recursos que podemos tener con la sobretasa ambiental, que viene ya en movimiento y que viene ya tramitando la administración de la Corporación Autónoma, es de que van dirigidos a la gestión del riesgo, a la administración de la misma, al manejo de los desastres, a la reducción de los riesgos en la ciudad, también a un tema de adaptación y cambio climático. Entre tanto, para atender los efectos de la temporada de lluvias, Corpocaldas realiza la valoración e intervención de sitios críticos a través de la construcción de obras de estabilidad y manejo de aguas. Asimismo, continúa con el programa Guardianas de la Ladera, el fortalecimiento de las redes de monitoreo y el desarrollo de acciones para la adaptación al cambio climático en la cuenca del río Chinchiná. Mi esposa quiere un jardincito, pues yo se lo voy a dar. A ver, le quito un pedacito a esta ladera y listo, tendrá su jardín. ¡No, por favor! ¡No te arriesgues! Si le quitas terreno a la montaña, la puedes debilitar y se te puede venir encima. Verifica si estás ubicado en una zona de riesgo de deslizamiento. Maneja adecuadamente las aguas lluvia y negras. Estas deben ir al alcantarillado. Asesórate técnicamente antes de hacer modificaciones en tu vivienda. Cuida las obras construidas para estabilizar las laderas. Si estás en riesgo de deslizamiento, llama rápidamente a los bomberos al 119, a la Cruz Roja al 132, a la alcaldía de tu municipio o a la línea verde de Corpocaldas 018 968813. Y recuerda, no te arriesgues. Esta es una campaña de la Gobernación de Caldas y Corpocaldas. Las auditorías visibles son una herramienta diseñada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción para estimular el uso de buenas prácticas que permitan realizar seguimiento y acompañamiento a la ejecución de recursos públicos. Veamos cómo han avanzado estos ejercicios en Caldas. Este mes, la Oficina de Control Interno de Corpocaldas realizó auditoría visible en Río Sucio. Como parte de la agenda, un equipo técnico de la entidad verificó las obras ejecutadas en el marco de 6 contratos celebrados con la Administración Municipal durante la vigencia 2016, por un valor de 1.006.811.886 pesos. Las auditorías visibles que realiza la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, son una herramienta que el Departamento Nacional de Planeación viene desarrollando desde hace varios años. Esta herramienta fue acogida por la corporación como resultado de un pacto que se firmó de buen gobierno y transparencia en años anteriores y que este año pues, va a ser refrendado nuevamente por la SCAR. La idea es que con esta herramienta le demos participación a la comunidad frente
a la inversión de los recursos que realiza la corporación en asocio con las alcaldías municipales y con demás actores que intervienen en la celebración de convenios o contratos relacionados con el tema ambiental de cada uno de los municipios. Acciones para la gestión integral de microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos, el mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, la capacitación en el manejo de residuos sólidos, al igual que la construcción de sistemas de saneamiento básico en el área rural, de obras de estabilidad y manejo de aguas lluvias, fueron algunas de las ejecuciones objeto de auditoría. Hemos logrado la concurrencia financiera desde luego de Corpo Caldas, de la alcaldía del municipio de Río Sucio, igualmente recursos del Cabildo Indígena de San Lorenzo, para lograr intervenir en materia de aislamiento, de mantenimiento, para intervenir también la problemática de las aguas residuales y apoyar esas juntas administradoras de los acueductos comunitarios para que trabajemos todos en enlace por el mantenimiento de este vital recurso. Luego de las visitas de verificación realizadas en campo, la auditoría visible en Río Sucio culminó con un foro de cierre en el Teatro Cuesta. En dicho espacio participó la comunidad en general. Es importante porque en esta plenaria que se hace de la corporación en el teatro vemos la importancia de la veeduría de cada uno de nosotros por lo que se está haciendo para el bienestar de nuestra comunidad. Y es ahí donde nosotros podemos plantear las inquietudes y aquellas propuestas para que mejoren todas estas situaciones. Corpo Caldas realiza auditorías visibles desde el 2008. Para este año programó el desarrollo de 8 de ellas. Las 2 primeras se cumplieron en Aguadas y Río Sucio, y las demás se realizarán entre mayo y octubre en los municipios de San José, Victoria, La Dorada, Manzanares, Marquetalia y Marulanda. Bueno, es importante que la comunidad se vincule a este tipo de ejercicios porque en todo el país se viene fomentando el tema de la transparencia en la contratación pública. La idea entonces es que la comunidad se asocie, conforme veedurías ciudadanas. Digamos que ese es uno de los temas que se trata en el foro de cierre, invitarlos a que conformen veedurías, en este caso ambientales, con el fin de que le hagan seguimiento a la inversión pública que realiza la organización, en este caso pues Corpo Caldas, con recursos propios y con recursos del municipio o de las otras entidades que se vinculan para la ejecución de los convenios o contratos. 50 niños de la vereda El Desquite de Manizales se graduaron como vigías ambientales de Corpo Caldas para la protección de su patrimonio natural. A continuación, la experiencia formativa que vivieron este grupo de habitantes del páramo. El proyecto de formación de vigías ambientales que realizó Corpo Caldas a través de uno de sus proyectos comunitarios de educación ambiental Proceda permitió que los estudiantes de la institución educativa Maltería, sede rural B El Porvenir de la vereda El Desquite, promovieran con sus familias y con la comunidad en general la protección de los ecosistemas de alta montaña. Entre enero y abril, el grupo de 50 niños y jóvenes aprendieron sobre el cuidado de las fuentes hídricas, reconocieron las distintas especies de flora que existen en esta zona de páramo y que prestan importantes bienes y servicios ambientales. Trabajamos en ellos la concientización del manejo y el cuidado de los páramos. Además son actividades pedagógicas y lúdicas que nos dirigen a los muchachos hacia la buena conservación de los mismos. Durante la clausura del proyecto, los participantes desarrollaron diversas actividades lúdicas alusivas al páramo, tales como exposición de dibujos, pinturas, bitácoras viajeras realizadas con el apoyo de los padres de familia y de un herbario resultante de expediciones que afirmaron su sentido de pertenencia por el territorio. Como una medida de mitigación al cambio climático, la adopción de árboles también hizo parte del proceso. Entonces se hizo una actividad simbólica donde los chicos adoptaban ese árbol. Fueron árboles rescatados de potreros de ganadería extensiva del sector. Fueron árboles que fueron los chicos hasta esos potreros y regresaron con ellos hasta el área donde los iban a sembrar, porque es un área donde sí los van a cuidar y los van a proteger. Con el propósito de que identificaran especies de flora y fauna que no son comunes en su vereda, el grupo de 50 niños y jóvenes visitó la reserva Río Blanco. El viaje que hicimos a Río Blanco pues me pareció algo maravilloso, ya que allá también nos encontramos con mucha biodiversidad, pudimos ver muchas aves, además yo conocí el oso de anteojos que nunca había esperado conocer y eso me tiene contento.
Un experto del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional Sede Manizales nos explica qué es el riesgo de desastres, cómo se realiza su gestión y qué esfuerzos se adelantan en este campo. Omar Darío Cardona Arboleda, yo soy profesor asociado del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo creo que primero uno tendría que hablar primero qué es el desastre, porque yo creo que a todos se nos facilita entender que el desastre son una serie de consecuencias, son una serie de daños y muchas veces son pérdidas humanas, pérdidas económicas e impactos que todos reconocemos que se pueden presentar a causa que haya ocurrido, por ejemplo, un fenómeno natural, por ejemplo, una erupción volcánica, un terremoto. Entonces yo creo que si todos estamos de acuerdo que entendemos qué es un desastre, porque es relativamente fácil entender que son unas consecuencias muy fuertes. Digámoslo así, que el riesgo se refiere a la posibilidad de que pueda haber un desastre. El riesgo no es el desastre, es una situación que nos habla de algo que puede ocurrir en el futuro. Esas amenazas o esos peligros son el primer componente que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de riesgo. Pero también uno tiene que hablar de que existan unos elementos expuestos, es decir, unos elementos que pueden llegar a ser afectados por esos fenómenos naturales o por esos fenómenos de origen antrópico o humano. Entonces, el riesgo existe cuando hay la posibilidad de que se presente el fenómeno, pero también de que haya unas personas, unos asentamientos humanos, una infraestructura que pudiese llegar a ser afectada si el fenómeno se presenta. La gestión del riesgo se refiere primero que todo a reconocer qué riesgo puede haber, o sea, identificar el riesgo. Por otro lado, ¿cómo lo puedo reducir? Si me puedo, digamos, retirar de la zona de peligro, por ejemplo, una reubicación de vivienda de un barrio que pueda ser afectado por inundaciones o por deslizamientos, es una manera de prevenir. Pero también tiene que ver con las medidas que tienen, por ejemplo, los gobiernos, que tienen las comunidades frente a los riesgos. Por ejemplo, un ciudadano que asegura su casa frente a un terremoto o a cualquier otro fenómeno peligroso, lo que está pensando es que si llegara a presentarse algo así, tuviese la forma de tener los recursos para poder reconstruir su casa o poderla reparar. Y finalmente, pues estar preparado para una emergencia también es gestión del riesgo. Por ejemplo, cómo reaccionar dentro de un edificio, cómo reaccionar si uno está en la calle cuando se presenta, por ejemplo, un terremoto o se presenta una tempestad. Todo eso es la gestión del riesgo. Por el lugar en donde está emplazada Manizales, se dieron cuenta sus pobladores que había erupciones volcánicas, que había terremotos, que se presentaban deslizamientos, inundaciones. Se empezó a tomar muy en serio el que esos eventos no son fenómenos, llamémoslo así, como de la ira divina, ni son fenómenos, llamémoslo así, de la mala suerte o del infortunio, sino que esos fenómenos son eventos naturales con los cuales uno tiene que convivir. Pero para convivir con ellos tiene que tener una estrategia de desarrollo de la ciudad, de comportamiento de las personas, de cómo reaccionar, pero no solo cómo reaccionar, sino cómo convivir con ese riesgo. Por ejemplo, no estar en zonas expuestas a deslizamientos, no queriendo decir con eso que no le ocurran los desastres, sino que estamos, digamos, más conscientes de que esas cosas se pueden presentar en la ciudad, y por eso la administración pública de Manizales, la municipalidad, la Corporación Autónoma del Medio Ambiente, han sido entidades, lo mismo que la Universidad Nacional de Colombia, muy conscientes y muy
llamémoslo así, dispuestas a que ese tema sea de tal importancia que haga parte de la planificación, del desarrollo, del ordenamiento territorial de la ciudad. Y así finaliza Contacto Ambiental, el especial de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas. Los invitamos a estar conectados con nuestra gestión a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.